Atención México. Lo que acaba de suceder en las últimas horas dentro de la política nacional es uno de esos episodios que van a quedar grabados en los libros de historia política mexicana durante los próximos siglos. Vicente Fox Quesada, expresidente de la República por el Partido Acción Nacional, aliado histórico del PRI durante décadas de coordinación conservadora e informal, acaba de destapar públicamente una revelación tan devastadora que ha dejado al país entero en estado de conmoción absoluta. Los millones que el PRI escondió durante los últimos 20 años. Repito por si no escucharon bien. Los millones que el Partido Revolucionario Institucional escondió durante 2 décadas completas. Fondos que, según las declaraciones del expresidente panista, habrían circulado por estructuras financieras opacas, por empresas fantasma registradas en jurisdicciones fiscales privilegiadas, por operadores intermediarios cuyos nombres apenas están empezando a filtrarse en las conversaciones más informadas del sistema político mexicano. Y todo eso lo reveló Fox en una entrevista televisada donde no midió palabras, donde no calibró consecuencias, donde no aceptó filtros diplomáticos que pudieran moderar el impacto reputacional contra Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del PRI. México estalló, las redes sociales se saturaron, los medios internacionales empezaron a reproducir las declaraciones en cuestión de minutos. Y el Partido Tricolor, ese partido que durante 7 décadas dominó la política nacional con puño de hierro, quedó expuesto ante millones de mexicanos con una crudeza que ni sus enemigos más experimentados habrían imaginado que llegaría a producirse en un solo episodio mediático. Quédense conmigo, porque en los próximos minutos les voy a desmenuzar pieza por pieza cada elemento de esta revelación histórica, y les voy a explicar por qué este momento marca el fin definitivo de una era completa en la política nacional. Vamos a poner las cosas en contexto, porque para entender la dimensión de esta revelación hay que retroceder 2 décadas completas en la historia política mexicana. Durante los últimos 20 años, el PRI transitó del poder federal a la oposición estructural y luego a la marginalidad electoral. Ese trayecto histórico estuvo acompañado por sospechas persistentes sobre la administración financiera del Partido Tricolor. Voces críticas internas hablaban de recursos que aparecían y desaparecían sin trazabilidad clara. Analistas financieros independientes señalaban patrones contables inconsistentes en los informes presentados ante las instancias competentes. Operadores territoriales expresaban en privado su desconcierto ante las asignaciones presupuestales que recibían para operar campañas electorales. Toda esa acumulación de sospechas se mantuvo durante años en el terreno de los rumores no comprobados públicamente, porque nadie con autoridad institucional dentro del bloque conservador se había atrevido a articular esas sospechas en un pronunciamiento explícito ante los micrófonos nacionales. Vicente Fox rompió ese silencio de 2 décadas con su intervención televisada. Y esa ruptura, hay que decirlo con claridad, tiene consecuencias históricas mucho más amplias que la caída individual del dirigente nacional del PRI. Pero antes de continuar con los detalles específicos de esta revelación histórica, déjenme detenerme aquí un momento, porque el análisis que están a punto de escuchar no lo van a encontrar completo en los grandes medios corporativos que durante décadas fueron aliados históricos de las cúpulas conservadoras. Si valoran la información honesta sin filtros partidistas, denle like a este video ahora mismo, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque este tipo de análisis directo solo lo encuentran aquí en este espacio dedicado a contar la verdad sobre lo que está pasando en la política nacional. Ahora sí, vamos al corazón del asunto. Las declaraciones específicas que utilizó el expresidente panista durante la entrevista televisada fueron cuidadosamente estructuradas para maximizar el impacto reputacional contra el dirigente priista. Fox habló de estructuras financieras opacas que habrían operado durante los últimos 20 años bajo distintas administraciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Tricolor. Mencionó empresas fantasma registradas presuntamente en jurisdicciones fiscales privilegiadas, que habrían servido como vehículos para el flujo irregular de recursos partidistas. Describió operadores intermediarios cuya identidad empezó a filtrarse en las horas posteriores a la entrevista a través de fuentes cercanas al expresidente panista. Reveló, en resumen, información que hasta ese momento formaba parte del ámbito reservado de las especulaciones periodísticas no confirmadas oficialmente. Cada una de esas revelaciones, aparentemente aisladas en su formulación individual, configuró en conjunto un cuadro documental devastador contra la administración financiera histórica del Partido Tricolor durante las últimas 2 décadas. Y aquí viene el elemento que multiplicó exponencialmente el daño de la revelación. Vicente Fox no se limitó a mencionar estructuras financieras opacas en abstracto, fue mucho más específico. Habló de montos aproximados que habrían circulado por esos vehículos financieros durante los últimos 20 años. Habló de patrones cronológicos que sugerían coordinación operativa entre distintos operadores territoriales del Partido Tricolor. Habló de conexiones internacionales que habrían facilitado el movimiento transfronterizo de recursos hacia jurisdicciones fiscales privilegiadas. Y habló específicamente de la administración actual del Comité Ejecutivo Nacional, bajo Alejandro Moreno, como una continuidad operativa de esas estructuras financieras opacas construidas durante las administraciones anteriores. Esa continuidad operativa, articulada explícitamente por el expresidente panista, es la que coloca al dirigente nacional actual en la peor posición reputacional posible, porque no lo presenta como una excepción moral dentro de una tradición cuestionable, sino como un heredero directo de esa tradición cuestionable en su versión contemporánea.
Esa caracterización, hay que decirlo con claridad, anula por completo cualquier posibilidad de defensa política que intente construirse desde el argumento de las diferencias generacionales entre las viejas y las nuevas administraciones partidistas. La reacción inmediata de las redes sociales ante las revelaciones televisadas fue de estallido colectivo. Los hashtags relacionados con el nombre del expresidente panista y con el nombre del dirigente prista alcanzaron las tendencias globales en cuestión de minutos. Los usuarios más informados empezaron a compartir capturas de pantalla de las declaraciones más comprometedoras, acompañadas de comentarios donde subrayaban la magnitud histórica del episodio televisado. Los analistas políticos independientes empezaron a publicar hilos donde reconstruían las implicaciones institucionales de las revelaciones. Los medios internacionales empezaron a reproducir las declaraciones traducidas a distintos idiomas para audiencias globales. Todo ese ecosistema comunicativo digital se saturó con el tema durante horas continuas sin que ningún otro asunto lograra desplazarlo del centro de la conversación pública nacional. Ese nivel de saturación mediática, sostenido durante periodos extensos, es la evidencia más elocuente de que las revelaciones habían alcanzado el corazón sensible del sistema político mexicano contemporáneo. Y esa evidencia, hay que decirlo con claridad, es devastadora para las aspiraciones futuras del Partido Tricolor, porque configura un episodio comunicativo que va a permanecer disponible como referencia argumentativa durante todos los ciclos electorales próximos. La reacción dentro del propio PRI ante las revelaciones del expresidente panista fue de silencio estupefacto, seguido por una descoordinación operativa que reveló la profundidad de la crisis interna. Los operadores políticos del Partido Tricolor, esos que durante semanas habían venido gestionando cuidadosamente las crisis reputacionales de su dirigente nacional, no encontraron la manera de responder públicamente ante las declaraciones televisadas. Cualquier respuesta que intentaran construir enfrentaba dilemas comunicativos imposibles de resolver. Si contradecían públicamente al expresidente panista, estaban rompiendo la coordinación histórica entre las cúpulas conservadoras que había definido las alianzas opositoras durante décadas. Si respaldaban tácitamente las revelaciones, estaban confirmando implícitamente los elementos comprometedores que Fox había expuesto. Si guardaban silencio, estaban permitiendo que las declaraciones se sedimentaran en la opinión pública sin contrapeso comunicativo alguno. Cualquiera de las tres opciones le resultaba costosa políticamente, y esa incomodidad estructural, hay que decirlo con claridad, es la evidencia más elocuente de que la revelación del expresidente panista había alcanzado exactamente los objetivos comunicativos que se había propuesto conseguir. Los legisladores priistas, que ya venían distanciándose estratégicamente del dirigente nacional durante las semanas previas, ahora enfrentaron una nueva dimensión de la crisis interna. Cuando los reporteros nacionales les preguntaron sobre las revelaciones televisadas, sus respuestas oscilaron entre evasivas técnicas, silencios prudentes y ambigüedades comunicativas que confirmaban implícitamente el aislamiento estructural del líder nacional. Ninguno se atrevió a defender frontalmente a Alejandro Moreno ante las declaraciones del expresidente panista. Ninguno se atrevió a cuestionar públicamente la credibilidad de Fox como fuente informativa. Ninguno se atrevió a construir una narrativa alternativa que pudiera contrarrestar el impacto reputacional de las revelaciones. Ese silencio colectivo de la bancada priista es la constatación institucional de que el dirigente nacional ha perdido definitivamente la capacidad de movilizar a sus propios cuadros parlamentarios en los momentos de crisis reputacional aguda. Y esa pérdida de capacidad, hay que decirlo con claridad, marca el fin operativo de su liderazgo efectivo dentro del Partido Tricolor. Porque un dirigente que no puede movilizar a su bancada legislativa en los momentos críticos ya no es dirigente en el sentido operativo del término. Es solamente el titular formal de un cargo cuya autoridad real se ha desvanecido en la práctica cotidiana. Y hablemos ahora de la dimensión estratégica de la revelación panista, porque tiene elementos que trascienden el caso individual de Alejandro Moreno. Vicente Fox no habló únicamente por sí mismo cuando pronunció las declaraciones televisadas. Habló también como representante simbólico de una parte importante del aparato panista tradicional, que ha venido evaluando durante los últimos meses la viabilidad estratégica de mantener las coordinaciones informales con el PRI en su versión contemporánea. Esa evaluación interna panista había venido concluyendo cada vez con mayor claridad que el costo reputacional de la asociación con el dirigente tricolor comprometido superaba ampliamente los beneficios operativos que la coordinación conservadora podía ofrecer. Y esa conclusión estratégica, articulada colectivamente en los círculos panistas más experimentados, es la que Fox terminó ejecutando públicamente durante su entrevista televisada. Su intervención no fue una decisión personal aislada. Fue la ejecución mediática de un consenso interno panista construido durante semanas de deliberaciones reservadas. Ese carácter colectivo del gesto multiplica su significado histórico porque marca la ruptura formal de una alianza conservadora que había estructurado la política opositora nacional durante décadas. La reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante toda esta situación ha sido magistral en su discreción estratégica. La mandataria federal no bajó personalmente al lodo de la confrontación mediática. No convirtió las revelaciones del expresidente panista en un espectáculo triunfalista.
No aprovechó las declaraciones para construir narrativas de victoria política sobre los adversarios derrotados. Continuó con su agenda de gobierno concentrada en los temas sustantivos de la administración federal. Esa continuidad operativa, aparentemente rutinaria en su ejecución, es en realidad la demostración máxima del control político consolidado que ejerce el equipo actual de Palacio Nacional. Porque solamente quien tiene la certeza absoluta del resultado histórico puede permitirse ignorar mediáticamente los episodios espectaculares que se producen en el campo adversario. Solamente quien controla completamente el equilibrio político nacional puede darse el lujo de continuar trabajando en las prioridades sustantivas, mientras los adversarios se destruyen mutuamente ante las cámaras. Esa serenidad estratégica es una demostración adicional de la sofisticación operativa que caracteriza a la actual administración federal. Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, ha manejado la situación posterior a las revelaciones con la misma sofisticación institucional que ha caracterizado su gestión partidista. Emitió pronunciamientos donde subrayó que las declaraciones del expresidente panista contribuyen a esclarecer las verdaderas dinámicas del bloque opositor durante las últimas 2 décadas. Reafirmó el compromiso institucional del gobierno federal con los procedimientos técnicos que deben seguir las instancias competentes ante las revelaciones sobre estructuras financieras opacas. Evitó capitalizar comunicativamente el episodio televisado como si fuera un trofeo electoral personal del oficialismo. Esa contención estratégica multiplica el peso político del oficialismo porque permite que la ciudadanía informada extraiga sus propias conclusiones sobre el significado histórico del episodio. Y esas conclusiones, hay que decirlo con claridad, son devastadoras para las aspiraciones futuras tanto del PRI como del PAN, porque cuando un expresidente aliado histórico revela públicamente presuntas estructuras financieras opacas del partido asociado durante 2 décadas completas, el mensaje que se transmite al electorado es que el bloque conservador ha entrado en una fase de descomposición interna irreversible. Ese mensaje se traduce electoralmente en pérdidas simultáneas de intención de voto para ambas fuerzas conservadoras durante los ciclos comiciales inmediatos. Otro elemento que amplifica el significado de esta revelación es la dimensión internacional del gesto. Durante los meses previos, Alejandro Moreno había venido construyendo una narrativa internacional donde presentaba al bloque opositor mexicano como una fuerza cohesionada de resistencia contra el gobierno federal. Esa narrativa se había apoyado en la premisa tácita de que las cúpulas conservadoras nacionales mantenían coordinaciones estratégicas sólidas más allá de las diferencias partidistas superficiales. Vicente Fox acaba de destruir esa premisa desde adentro con sus revelaciones televisadas. Ha demostrado ante los interlocutores internacionales que el bloque opositor no está cohesionado, sino fracturado internamente, por revelaciones sobre presuntas estructuras financieras opacas sostenidas durante 2 décadas completas. No está alineado, sino en proceso de descomposición estructural. No está avanzando estratégicamente, sino colapsando reputacionalmente sobre sus propias contradicciones históricas acumuladas. Esa demostración pública anula por completo la utilidad diplomática que las gestiones internacionales del dirigente prista podían haber tenido hacia adelante. Porque ningún interlocutor internacional puede tomar en serio a un dirigente cuyo propio aliado histórico ha revelado públicamente presuntas estructuras financieras opacas sostenidas por el partido asociado durante 2 décadas completas. Esa caracterización, articulada por el expresidente panista, deja a Alejandro Moreno políticamente inoperante en el escenario internacional. Los intelectuales orgánicos del PAN que durante décadas defendieron las coordinaciones conservadoras informales han empezado también a articular posiciones públicas que refuerzan la posición estratégica del expresidente Fox. Comunicadores panistas de larga trayectoria han comenzado a publicar columnas periodísticas donde subrayan la necesidad de que el partido panista construya autonomía estratégica respecto de las dinámicas actuales del PRI. Ese posicionamiento coordinado desde el intelectualismo panista confirma que las revelaciones televisadas no fueron un episodio aislado del expresidente, sino la punta visible de un movimiento estructural más amplio dentro del partido albiazul. Y ese movimiento estructural, hay que decirlo con claridad, sella el destino histórico de la Alianza Conservadora Nacional. Porque cuando el intelectualismo orgánico de una fuerza política se articula colectivamente contra la continuidad de una alianza histórica, esa alianza ya no puede sostenerse en el mediano plazo, por más maniobras tácticas que intenten los operadores afectados. La descomposición se convierte en una tendencia irreversible que se acelera con cada nuevo episodio mediático que confirma las contradicciones internas del bloque opositor. La reacción de las instancias competentes ante las revelaciones televisadas también empezó a articularse durante las horas posteriores a la entrevista. Fuentes cercanas a las autoridades financieras federales señalaron que los elementos aportados por el expresidente panista serían valorados técnicamente para determinar si configuran indicios suficientes para abrir procedimientos formales de investigación. Esa valoración técnica, articulada institucionalmente por las autoridades competentes, multiplica el peso jurídico de las revelaciones porque las traslada del terreno mediático al terreno procesal formal. Y ese traslado, hay que decirlo con claridad, es la consecuencia más devastadora del episodio televisado porque abre la puerta a investigaciones institucionales que pueden extenderse durante periodos prolongados con impactos reputacionales acumulativos para el partido tricolor. La estrategia comunicativa del gobierno federal ha sido subrayar la autonomía técnica de las instancias competentes para valorar las revelaciones aportadas por el expresidente panista.
Esa autonomía técnica, articulada institucionalmente desde el oficialismo, blindará al gobierno federal de las acusaciones de persecución política que el PRI intentará construir si los procedimientos formales avanzan durante los próximos meses. Y ese blindaje comunicativo, construido con anticipación estratégica, es una demostración adicional de la sofisticación operativa que caracteriza al equipo político actual de Palacio Nacional. La lección política que esta revelación televisada deja al sistema político mexicano es muy simple pero profundamente reveladora. Las alianzas partidistas informales, esas coordinaciones estratégicas que se sostienen sobre acuerdos operativos entre cúpulas dirigentes durante décadas completas, tienen una fecha de caducidad que se activa cuando uno de los socios acumula tanto peso reputacional negativo que la única forma de preservar la viabilidad política individual del otro socio es exponer públicamente las contradicciones históricas del asociado. Cuando ese momento llega, la revelación pública se convierte en la opción racional para quienes buscan salvaguardar su propio proyecto político frente al colapso del proyecto aliado. Y esa revelación pública, hay que decirlo con claridad, tiene consecuencias históricas mucho más amplias que la caída individual del dirigente traicionado. Marca simbólicamente el fin de las estructuras opacas que se sostuvieron durante décadas sobre los mismos supuestos operativos. Alejandro Moreno acaba de encarnar simbólicamente el fin de una era completa en la administración financiera del Partido Tricolor. Su exposición reputacional, producida por las revelaciones del expresidente Fox, certifica mediáticamente esa despedida histórica. Y esa certificación va a redefinir el equilibrio político nacional durante los próximos años de manera irreversible. Seguiremos informando cada movimiento de esta transformación histórica, porque la revelación televisada no es un episodio aislado, sino el símbolo de una reconfiguración profunda, donde las estructuras opacas del pasado se descomponen ante las nuevas realidades del sistema político mexicano contemporáneo. Aquí estamos de pie, defendiendo con datos verificables el rumbo democrático de nuestra patria, demostrando que la verdadera fuerza política se construye con transparencia institucional y con respeto mutuo entre las fuerzas contendientes del sistema.